la ensalada más cremosa y fácil que vas a hacer esta Navidad. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada de ensaladas navideñas tan ricas y llenas de color. Si quiere ideas fáciles y rápidas, suscríbase, guarde la receta que más le guste, dé like y comparta, que aquí siempre hay algo bueno para preparar. Empiezo con 250 gramos de uvas rojas. Las lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, que queden brillantes y sin residuos. En un recipiente hago mi desinfección natural, agua y vinagre blanco. Vea pues, ponga cuidado porque este paso es clave para mantener la ensalada fresca y saludable desde el principio. ¿Ustedes también desinfectan con vinagre o prefieren hacerlo de otra forma? Los leo en los comentarios. Cierto que cada uno tiene su truquito. Mientras las uvas se desinfectan, sigo con el mango maduro. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta un dulzor natural increíble y un color que se ve precioso en pantalla. Lo lavo, le retiro la cáscara y empiezo cortando rodajas para luego llevarlas a cubos pequeños. Me encanta cuando el mango está en su punto porque queda jugoso y firme a la vez. Preste atención aquí porque el estado del mango cambia totalmente la textura de la ensalada. ¿A usted cómo le gusta el mango? ¿Bien maduro o más firme? Cuénteme allá abajo. Ahora tomo 100 gramos de almendras. Pongo la tabla, agarro el cuchillo y empiezo a cortarlas en trozos pequeños. Este ingrediente es uno de los que más disfruto usar porque aporta crocancia, grasas saludables y un sabor suave que combina perfecto con las frutas. Mire, este toque crocante es lo que hace que cada bocado sea más interesante. Vea, si ya se acomodó aquí conmigo, siga derecho y dele clic a suscribirse. No espere a que se le olvide o se distraiga. Hágame ese favorcito que eso nos ayuda un montón a seguir trayendo recetas deliciosas, ligeras y llenas de cariño para todos los gustos. Retomo las uvas, que ya están listas. Las seco muy bien y las corto en mitades quitándoles todas las semillas. Me gusta que las uvas estén limpias y bien escurridas porque así no sueltan exceso de agua en la ensalada. ¿Les gustan más las uvas rojas o las verdes? Deje su respuesta por allá abajo que siempre los leo. Yo no sé pues es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ahora sigo con 2 bananos bien maduros. Les retiro la cáscara y los corto en rodajas. Luego hago cubos pequeños para que se mezclen bien con las demás frutas. Mire, ponga cuidado en este paso porque si el banano está demasiado maduro se deshace y cambia la textura. Después de tener todo listo, es hora de combinar. En una ensaladera agrego el mango, las uvas rojas, el banano y las almendras. La mezcla de colores ya se ve increíble y lo mejor es el aroma dulce que se siente apenas uno empieza a revolver. Aquí mismo preparo el aderezo directamente sobre la ensalada. Este aderezo es de mis preferidos porque queda fresco, ligero y combina perfecto con frutas. Agrego 2 cucharadas generosas de yogur griego, natural, el jugo de un limón y una pizca de sal. Mire pues, este aderezo equilibra el dulzor de las frutas y realza cada sabor sin opacarlos. Mezclo todo con cuidado, despacio para que cada pedazo de fruta quede bien cubierto con el aderezo. Aquí es donde realmente cobra vida la ensalada. Cierto que se antoja solo de verla. Mire pues, cuando usted mezcla bien, cada cucharada queda con un poquito de todo. Uva, mango, banano, almendra, y eso es lo que hace que esta receta guste tanto. Sirvo y decoro con unos marañones encima. Me gusta usar marañones porque aportan grasas saludables y un sabor suavecito, pero si usted quiere puede cambiar por nuez, maní o semilla que más le guste. ¿Cuáles usaría usted? Coméntemelo para leerlo más tarde. Esta ensalada queda perfecta para acompañarla con una pechuga de pollo a la plancha bien jugosita, que siempre es una proteína liviana y muy navideña. Bueno mi gente, espero que se animen a preparar esta ensalada tan rica y que la disfruten en familia. Déjenme en los comentarios si la harían, qué fruta le pondrían de más o cuál le quitarían. Recuerden dejar su me gusta, compartir el video para que más gente lo vea y suscribirse para seguir acompañándome en esta temporada navideña llena de sabor y alegría aquí en Qué Rico Recetas. ¿Le gustó esta combinación? ¿Qué otra ensalada navideña quiere que preparemos? Los leo allá abajo.